Hola, niñas, niños, familias de Huaycán y a todas las personas que nos acompañan desde otros lugares. Les saluda Guillermo Alvarado y soy psicólogo de SEDAP. Antes de empezar, queremos agradecer a Radio Emanuel por la generosidad de brindarnos este espacio. Y también queremos agradecer a la Oficina Internacional Católica de la Infancia, VICE, por sacar este proyecto adelante. El día de hoy presentamos el cuento titulado El gato con botas. Niñas, niños, familias de Huaycán, se van a divertir mucho. El gato con botas. Había una vez un molinero que antes de morir llamó a sus 3 hijos y les dejó todos sus bienes: un molino, un asno y un gato. El reparto de la herencia se hizo enseguida, sin llamar al notario ni al procurador, pues probablemente se hubieran llevado todo el pobre patrimonio. El hijo mayor se quedó con el molino, el segundo con el asno, y el más pequeño solo le correspondió el gato. El hijo menor no podía consolarse de haber recibido tan poca cosa. Mis hermanos, decía, podrán ganarse la vida honradamente juntándose los dos. En cambio yo, en cuanto me haya comido al gato y haya hecho una ropita con su piel, me moriré de hambre. El gato, que entendía estas palabras, pero ponía cara de que no, le dijo con aire serio y tranquilo: no se aflija en absoluto, mi amo. No tiene más que darme un saco y hacerme un par de botas para ir por los matorrales. Y verá cómo su herencia no es tan poca cosa como usted cree. Aunque el amo del gato no puso muchas esperanzas en él, lo había visto valerse de tantas astucias para cazar ratas y ratones, como cuando se colgaba por sus patas traseras o se escondía en la harina haciéndose el muerto, que no perdió totalmente la ilusión de que lo socorriera en su miseria. En cuanto al gato, tuvo lo que había solicitado. Se calzó rápidamente las botas, se echó el saco al hombro, tomó los cordones con sus patas delanteras y se dirigió a un lugar en donde habían muchos conejos. Puso granos de cereal y hierbas dentro del saco, se tendió en el suelo como si estuviese muerto y esperó que algún conejillo, poco conocedor de las trampas de este mundo, viniera a meterse en el saco para comer lo que había echado. Apenas se recostó, tuvo la primera satisfacción. Un distraído conejito entró en el saco. El gato tiró enseguida de los cordones para atraparlo y lo mató sin compasión. El gato, muy orgulloso de su presa, se dirigió hacia el palacio del rey y pidió a los guardias que lo dejaran entrar para hablar con él. Lo hicieron pasar al castillo de su majestad y después de hacer una gran reverencia al rey, le dijo: Majestad, aquí tiene un conejo de campo que el señor Marqués de Carabas, que es el nombre que se le ocurrió dar a su amo, me ha encargado ofrecerle de su parte. Dile a tu amo, contestó el rey, que se lo agradezco y que me halaga en gran medida. Tiempo más tarde, se escondió en un campo de trigo con el saco abierto. En cuanto 2 gallinas entraron en él, tiró de los cordones y las cazó. Enseguida fue a ofrecérselas al rey, tal como lo había hecho con el conejo de campo. Una vez más, el rey se sintió halagado de recibir las 2 gallinas. Ordenó a los criados que le dieran al gato una propina y le sirvieran además lo que deseara de comer y beber. Durante 2 o 3 meses, el gato continuó llevando al rey las piezas que cazaba. Siempre le decía que lo enviaba a su amo, el Marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba a dar un paseo por la orilla del río con su hija, la princesa más hermosa del mundo. Sin perder un segundo, le dijo a su amo: si sigue mi consejo, podrá hacer fortuna. No tiene más que bañarse en el río, en el lugar que yo le indique, y luego déjeme hacer a mí. Pero recuerde que ahora es usted el Marqués de Carabás. Ya no es más el hijo de un pobre molinero.
El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejaba, sin saber con qué fines lo hacía. Mientras el joven se bañaba, pasó por ahí el rey. Apenas lo vio, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas. ¡Socorro, socorro! ¡Se ahoga el marqués de Carabás! Al oír los gritos, el rey se asomó por la ventanilla de su carruaje y, reconociendo al gato que tantas piezas de caza le había llevado, ordenó a sus guardias que fueran enseguida en auxilio del marqués de Carabás. Mientras sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que unos ladrones se habían llevado la ropa de su amo, a pesar de que él gritó con todas sus fuerzas pidiendo ayuda. Pero la verdad era que el pícaro gato las había escondido debajo de una enorme piedra. Al instante, el rey ordenó a los encargados de su guardarropa que fueran a buscar uno de sus más hermosos trajes y que vistieran con él al señor marqués de Carabás. El rey quiso que se subiera a la carroza y lo acompañara en su paseo. A partir de ese momento, le ofreció 1000 muestras de amistad al hijo del molinero. El hermoso traje que acababan de darle realzaba su figura, pues el muchacho era guapo y de buena presencia. Incluso la hija del rey lo encontró muy de su agrado. Y en cuanto al marqués de Carabás, le dirigió 2 o 3 miradas muy respetuosas y un poco tiernas. Ella se enamoró locamente de él. El gato, encantado al ver que su plan daba resultado, se adelantó y, encontrando a unos campesinos que araban la tierra, les dijo: Oigan, buenas gentes, si no dicen al rey que el campo que están arando pertenece al señor marqués de Carabás, serán hechos picadillo, como carne de pastel. Al pasar por ahí, el rey no dejó de preguntar a los campesinos de quién era el campo que estaban arando. Estos campos pertenecen al señor marqués de Carabás, respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Tiene usted una hermosa propiedad, le dijo el rey al marqués de Carabás. Como usted ve, señor, respondió el marqués, es un prado que no deja de dar abundancia todos los años. Mientras tanto, el gato, que seguía yendo adelante, se encontró con un grupo de cosechadores y les dijo: Oigan, buenas gentes, si no dicen al rey que todo este trigo pertenece al señor marqués de Carabás, serán hechos picadillo, como carne de pastel. Un momento después, pasó el rey y quiso saber a quién pertenecía todo este trigo que veía. Todo el trigo pertenece al señor marqués de Carabás, respondieron todos a la vez, pues la amenaza del gato los había asustado. Y el rey se sentía cada vez más complacido con el marqués. Finalmente, el gato con botas llegó a un grandioso castillo. Su dueño era un temible ogro, el más rico de todo el reino, ya que todas las tierras por donde el rey había pasado le pertenecían. El gato sabía quién era aquel ogro y qué cosas sabía hacer. Llamó a la puerta y pidió hablar con él para presentarle sus respetos. El ogro lo recibió tan cortésmente como puede hacerlo un ogro y lo invitó a descansar un rato. Me han asegurado, comentó el gato mientras recuperaba el aliento, que tienes la habilidad de convertirte en cualquier clase de animal, que puedes, si se te antoja, transformarte en león o en elefante. Es cierto, contestó el ogro bruscamente, y para demostrarlo me verás convertido en un león. El gato se asustó mucho de encontrarse de pronto delante de un león, y con gran esfuerzo y dificultad, pues sus botas no servían para andar por las tejas, se trepó por el techo del tejado. Un rato después, en cuanto el gato comprobó que el ogro había tomado otra vez su aspecto habitual, bajó del tejado y le confesó que había pasado mucho miedo. «También me han asegurado», dijo el gato, «que eres capaz de convertirte en un animal pequeño, como una rata o un ratón. Aunque debo confesarte que eso sí me parece del todo imposible». «¿Imposible?»,
replicó el ogro. Ya lo verás. Y mientras decía esto, se transformó en un ratón que se puso a correr por el suelo. El gato, en cuanto lo vio, se arrojó sobre él y se lo comió. Mientras tanto, el rey, al pasar ante el hermoso castillo, quiso entrar en él. El gato, que había oído el piqueteo de la carroza al atravesar el puente levadizo, corrió a su encuentro y saludó al rey con una gran reverencia. «Sea bienvenido, Majestad, al castillo del señor Marqués de Carabás». «Pero bueno, señor Marqués», exclamó el rey, «¿este castillo también es de usted? ¡Qué belleza de patio! Y los edificios que lo rodean también son magníficos. ¿Pasamos al interior?». El Marqués de Carabás tomó de la mano a la princesa y, siguiendo al rey, entraron en un majestuoso salón, donde los esperaban unos exquisitos manjares que el ogro tenía preparado para obsequiar a unos amigos suyos, que habían de visitarlo ese mismo día. Pero los amigos del ogro no creyeron conveniente acercarse al castillo cuando se enteraron que el rey estaba ahí. El rey, encantado de las buenas cualidades del señor Marqués de Carabás, lo mismo que su hija que estaba loca por él, y contemplando los grandes bienes que poseía, le dijo después de beber 5 o 6 copas: «Solo depende de usted, señor Marqués, que sea mi yerno». El marqués, haciendo grandes reverencias, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en un gran señor y ya no corrió detrás de los ratones más que por diversión. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estamos de vuelta, niñas, niños y familias de Huaycán. Estamos de vuelta y vamos a comentar el cuento del día de hoy, que es El gato con botas. Para esto nos acompaña María Julia Llague. María Julia, muchas gracias por aceptar la invitación y estar hoy día con nosotros. Un gusto conversar sobre este cuento. ¿Y qué te ha parecido el cuento? ¿Qué me ha parecido el cuento? Bueno, a mí siempre me han gustado mucho los cuentos. Desde que era niña leía mucho los cuentos, ¿no? Y este cuento siempre lo miré con un poquito así como de recelo. No sé por qué, no entendía muy bien por qué, y ahora vuelto a leer nuevamente el cuento, ¿no? Es un cuento, es bien interesante, porque es un cuento que te muestra, ¿no? Otros aspectos que a veces no están presentes en los cuentos en general, ¿no? Por ejemplo, este es un cuento que te muestra igual que los otros cuentos, te muestra un final feliz, ¿no? Al final los buenos son los que ganan, ¿no? Y pensando un poco en el objetivo de los cuentos, es que la gente busca, ¿no? Busca un final feliz en su vida. Todo el tiempo estamos buscando, estos son cuentos antiguos, pero desde la antigüedad, ¿no? La humanidad siempre ha estado buscando un final feliz a su vida, resolver, ¿no? Sus problemas de vida, económicos, encontrar una pareja con quien hacer una vida feliz, ¿no? Bueno, todo el tema de los reyes y las princesas es porque antiguamente eso es lo que más había, ¿no es cierto? Ahora ya están un poco como que de salida los reyes y las princesas, pero en esa época sí, pues, ¿no? Había mucho, la organización social era así, ¿no? Entonces, los cuentos de hadas te quieren transmitir muchas de estas búsquedas, ¿no? De felicidad. Y por eso la mayoría tiene un final feliz, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Lo que llama un poco la atención es, a ver, varias cosas. Una primera cosa es que el gato es un gatito que por ahí lanza unas mentiras, ¿no? Algunas amenazas para lograr, digamos, sus objetivos, ¿no? Pero sus objetivos buscan también
cosas buenas. En primer lugar, se quiere salvar su vida este gatito, ¿verdad? ujú, Porque el joven que ha heredado al gatito dice por ahí que se lo quiere comer, ¿no? Porque es un joven que vive en una situación, pues, de pobreza, ¿no? Entonces, muere su papá y los hermanos se quedan con otras partes de la herencia, ¿no? Que les van a servir de repente para trabajar y mantenerse, y a él se queda con el gato. Y lo único que se le ocurre es que se lo puede comer al gato, ¿no? Entonces, el gato quiere salvar su vida, pero también yo creo que el gato le tiene cariño, ¿no? Le tiene cariño a este joven porque finalmente el gato ha vivido mucho tiempo con esa familia, ujú, ¿no? Y debe estar agradecido de varias cosas y se dará cuenta que este chico, necesita un poco de ayuda para salir adelante, ¿no? ujú, Entonces se propone este proyecto de conseguirle una novia, y conseguirle resolver su situación económica, ¿no? Y ahí empieza pues toda la historia, ¿no? Le pide, consígueme unas botas y un saco, o sea, lo que nosotros llamamos acá un costal, ¿no es cierto? Un costal, un costalillo, ¿no? Y yo te voy a ayudar, ¿no? ujú, Entonces, yo creo que por ahí me llama la atención, por ejemplo, también cómo estos tres hermanos podrían haberse unido, ¿no? Haber seguido juntos, por ejemplo, y a veces pasa eso en las familias, ¿no? Que las familias se separan, se distancian, ya sea por una cosa de herencia, como en este caso, o ya sea por otras dificultades, ¿no? Y a veces no, este, no piensan que conversando y acercándose y juntándose y compartiendo van a poder lograr mejores objetivos, como en este caso, ¿no? En este caso, ujú, pues los hermanos lo dejan un poco solo a este hermano menor, además que era el menor, ¿no? ujú, ujú, Entonces, para empezar eso, ¿no? Me llama un poco la atención ahora, el gato también es un poco irónico, ¿no? Este, como que se ríe un poco de las costumbres de la época, ¿no? Este asunto, por ejemplo, de el rey, ¿no? El rey que se entusiasma porque el gato le dice que esos territorios son de su amo y esas cosechas son de su amo, ¿no? Y entonces como que el gato lo está también vacilando porque, ¿no? Para no tomarlo como que el gato simplemente miente, no, también de repente el gato busca mostrar, ¿no? Cómo algunas costumbres de la época, ¿no? El que tiene es el que vale, ¿no? El que tiene tierras, el que tiene un castillo es el que vale para ser pretendiente de la hija, ¿no? Y de repente no están mirando en la bondad de las personas, ujú, ¿no? En sus buenas intenciones, porque ujú, de hecho que este joven y la princesa se habían caído bien, ujú, dice el cuento, ¿no es cierto? Había ujú, una atracción entre ellos, estaban dispuestos a seguir adelante, más allá de cuánta plata tenía o cuánta plata no tenía, ¿no? Entonces, también podemos verlo desde ese lado, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Estoy hablando mucho ah, y a ver qué te parece. mira, a mí me ha gustado cómo has empezado porque me hizo acordar cómo arranca el cuento. El cuento arranca en que primero pasa una situación difícil, un Ajá, padre fallece, quedan tres hijos, pese al fallecimiento, el padre les deja algo, ¿no? Con los cuales van a tener que valerse, ¿no? ujú, Un molino, un asno, un burrito y un gato, a hijos. Y a veces eso puede ser una situación difícil porque se puede sentir como las comparaciones, ¿no? ¿Por qué le dejó más? ¿Por qué a mí? Y eso, cuando no se ponen sobre la mesa, pueden generar como esta cuestión de qué injusto han sido las cosas conmigo, ¿no? claro. Y Ujú, a un niño menor, ¿no? Aparentemente le da un gato, ¿no? Como, ¿cómo con un gato voy a poder valerme? No, no tengo a mi papá.
así y con un es, gato voy a tener que comer. Bueno, así es. y uno a veces en esa situación, cuando se siente desprotegido, porque posiblemente con solo tener un gato el niño se sienta muy desprotegido, a veces el miedo no es un muy buen consejero, ¿no? Ujú, Comienza a decir, porque para mí esto ha sido injusto, esto me da carta libre a que yo pueda hacer ciertas cosas, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo, lo valioso de esta situación es que las situaciones adversas también dan paso a la creatividad. ¿Cómo frente a esto empezamos a resolver las cosas? Una alternativa hubiese sido interesante en que los hermanos se alíen, pues, ¿no? Porque tal claro. vez estos tres regalos por separado tenían un alcance de lo que podían brindar, pero juntos podría dar algo mucho más valioso que los hubiese ayudado a los tres, ¿no? Mucho más valioso, claro, Ujú, efectivamente, sí. Sí, tienes razón en esto que dices sobre la creatividad y los recursos, ¿no? El gato también nos muestra esa mirada de no conformarse ujú, con lo que pensamos que a veces es nuestra mala suerte, ¿no? O sea, ah, ujú, qué mala suerte, me tocó solo un gato, ¿no? Él ujú, nos muestra de alguna manera que con los recursos que tenemos podemos agenciárnoslas para buscar otras alternativas, otras ujú, situaciones, negociar cosas, ¿no? Entonces, ese, ese es un lado interesante. La otra cosa interesante es que hay un ogro, ¿no? Cosa que no existe ujú, en la vida de verdad, los ogros, ¿no? Pero hay un ogro acá, entonces el gato tampoco es que se apropia de algo que es de algunas personas y con eso les hace algún daño, ¿no es cierto? Sino que es un ogro y el ogro siempre representa el mal, ¿no? El ogro generalmente es el que más bien se aprovecha de las personas o les hace algún daño, ¿no? Entonces, es como que también acá hay una mirada de como un poco más amplia de cómo es la vida social, ¿no? Y cultural en ese momento, ¿no? Y él, bueno, hace desaparecer al ogro, o sea, lucha contra el ogro y lo hace desaparecer, ¿no? Y bueno, supongo yo que eso no solamente va a beneficiar a este joven, ¿no? Que se va a ujú, casar con la princesa y que va a quedarse con este palacio del ogro, sino que también seguramente que va a beneficiar a todas esas personas que trabajaban en sus campos. Eso no lo dice el cuento, ¿no? Pero podemos pensarlo de repente que este joven va a ser una mejor persona, ¿no? ujú, Para, eh, digamos, para ayudar, digamos, brindar su ayuda, su apoyo, ¿no? A la población, a la gente de su alrededor, a sus vecinos, ¿no? Podemos también imaginarnos, por lo menos, esa parte de la historia, ¿no? ujú. Y hay una parte también que me gustó, digamos, es o lo entendí como uno de los grandes mensajes del cuento, en cómo a veces las apariencias, ¿no? Marcan la manera en cómo nos relacionamos. Digamos, el joven efectivamente había sido hijo molinero, pero ya no tenía padre, digamos, no le estaba pasando bien, tenía dinero, pero el hecho de tener un gato con un sombrero y un costalillo como bastaba como para crear la imagen de que era el gato de un marqués famoso de las sierras del Carabás, y eso era suficiente para, digamos, recibir un trato diferente, ¿no? Ujú. Del rey, ¿no? En estas cuestiones. Así es, en las apariencias, ¿no? Por eso también hace que este joven se bañe en el río y le desaparece la ropa, porque seguro que su ropa era una ropa, pues, ya un poquito viejita, ¿no? Entonces, bueno, no le queda más remedio al rey que buscarle ropas finas, ¿no? Ujú, Y con eso lo cambia. Lo que pasa es que, claro, un cuento se presta para todo, ¿no? Se presta para pensar que efectivamente lo externo y las apariencias pueden cambiar radicalmente la vida de las personas, ¿no? Como digo yo, es porque expresan deseos, ¿no? Los cuentos ujú, expresan miedos,
y expresan deseos también, ¿no? Y acá el deseo es pues mejorar en la vida, conseguir algo mejor, ¿no? Y entonces el tema de las apariencias es algo muy importante porque con las apariencias, ¿no? De hecho el rey, ¿cuántas tierras? Qué lindo castillo, ¿no? Y un joven simpático. Entonces todas esas apariencias, son para él, ¿no? Tienen un gran peso para poder hacerlo su yerno, ¿no? Eh, pero no se fija que de repente este chico también era un buen chico, había sido bien criado por su padre, ¿no? Iba a ser trabajador, colaborador, iba a ser un buen esposo, un buen padre después, ¿no? A veces las apariencias, digamos, que no nos permiten mirar más profundamente, ¿no? Y creo que eso es lo que tú también estás tratando de decirnos ahorita, ¿no? O sea, también ahora, en la actualidad, la gente se fija mucho en las apariencias, ¿no? Y a Sí. veces valoran más eso y después se ven frustrados porque la gente no responde como las apariencias indicaban, ¿no? Bueno, María Julia, antes de terminar, quiero invitar a quienes siguen el programa por la página de Facebook de CEDAP Perú, a que por favor nos apoyen dejando un me gusta al video, dejando sus comentarios, algunas dudas, sus reflexiones, que vamos a estar muy atentos a contestarlas. Nos gustaría Perfecto, escucharlos. Y también, por favor, que nos compartan en todas sus redes sociales, ¿no? Por otro perfecto. lado, queremos hacerle una invitación a, a la casita del juego, un lugar para la familia. Es un lugar cuyas atenciones son los días martes y los días viernes de 3 de la tarde a 6 de la tarde. ¿Dónde estamos? Al costado del Colegio 1255 Walter Peñalosa, al costado del Cunamás, a la espalda del Cisol, en la zona H de Huaycán. Así que si tienes 8 años, estás bienvenido de venir junto a tu mamá, tu papá, tu tío, tía, una persona adulta que esté contigo y que te acompañe para que puedas pasar con nosotros una tarde divertida jugando con nosotros, ¿no? Eh, bueno, entonces, agradecerte nuevamente, María Julia, por estar con nosotros, por acompañarnos, por compartir tus reflexiones y esperamos volver a tenerte en un futuro para comentar otro cuento. Encantada. Muchas gracias a ustedes, más Ujú. bien, por este lindo trabajo que están realizando. Muchas gracias, gracias a ti también por apoyarnos. Bueno, niñas, niños y familias de Huicán, nos vemos hasta la próxima. Chao, cuídense.